Demasiado bueno para ser verdad. Es un dicho que tristemente tenemos muy popularizado, pero es importante observar desde dónde lo decimos o desde dónde viene. Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este dicho regularmente lo utilizamos cuando tenemos una creencia muy arraigada de que no merecemos que nos pase algo bueno, que no haya cosas bonitas en nuestra vida, que no podamos tener una relación bonita, una relación sana, vínculos sanos o vínculos en los cuales haya reciprocidad. ¿Por qué? Porque constantemente, muy probablemente cuando hablamos de esta herida, pensamos que no merecemos que alguien nos sea leales, que no merecemos que alguien venga a compartir con nosotros desde una manera genuina, desde una manera bonita, desde una parte equilibrada. Una persona que vive con esta herida constantemente vive con la necesidad de controlar todo lo que está en su entorno, controlar situaciones y controlar personas. Está en un constante sentido de hipervigilancia. ¿Y cómo es esto? Observa cualquier mínimo detalle en las actitudes de los demás y cualquier mínimo detalle lo exagera a tal grado que piensa que lo están traicionando. Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, te pongas cómoda. ¿Para qué? Para que vengas y te tomes un café conmigo. Tómate un café conmigo, quédate un momento contigo mismo. Y en el silencio hay un latido, esperándose oído. Sorbo a sorbo vamos despertando, capaz del alma vamos velando. Y en cada instante recordando que ya somos luz brillando. Contento de estar una vez más compartiendo con ustedes en este espacio que es Tómate un café conmigo, espacio de Holismo Terapéutico 33, este bonito proyecto en el cual he derramado el alma y el corazón. ¿Por qué? Porque me gusta compartir con ustedes. Créanme que es todo un gusto estar aquí. Y por favor, saben que me ayudan mucho compartiendo, comentando, dando like y lo más importante, suscribiéndote y activando la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un capítulo nuevo. Así que sin más preámbulo, vamos comenzando con el tema del día de hoy, que es la herida de traición. Y yo creo que es más que obvio de lo que vamos a estar hablando. Las veces que hemos sido o que nos hemos sentido traicionados, ya sea por mamá, por papá, porque regularmente esta herida se abre con las personas o con nuestro progenitor del sexo opuesto. En este caso, en mi caso, podría ser mamá. En tu caso, si eres mujer, pues hablamos de papá, ¿vale? Aunque esto no es una ley, es más común, pero no es una ley. Todos experimentamos y hay que entender esto. Cada quien tiene procesos de crecimiento diferentes. Nuestras heridas se abren, podemos pasar por la misma situación, pero no lo vamos a vivir igual. Y es aquí donde hay que prestar atención, porque la forma en la que tú hayas vivido esa situación o como lo hayas gestionado es la forma en la que tú vas a reaccionar ante esta herida. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo se abre la herida de traición? Yo creo que es más que obvio, ¿no? Y se los acabo de decir. Es aquellas veces que nos hemos sentido traicionados. Por ejemplo, cuando mamá te decía, ven, no te voy a pegar. Tú como niño confías. ¿Por qué? Porque obviamente no tienes toda la experiencia que tenemos los adultos. ¿Y qué pasa? Mamá te pega. Y podemos decir, pero es que es algo tan simple, o sea, es que era una forma en la que mi mamá se relacionaba conmigo, o era una forma en la cual mi mamá pues buscaba que, porque si me decía que me iba a pegar, pues obviamente no me iba a acercar. Sí, para ti de adulto lo entiendes y ya lo procesas, pero cuando eres niño no. Y esos pequeños detalles, créanme que pueden generar heridas tan profundas en el alma. ¿Por qué? Aprendes a no confiar en los demás. ¿Por qué? Porque si mamá con este simple detalle, con un detalle tan simple como el hecho de decirte ven que no te voy a pegar y te pega, ahí tú ya entiendes que no debes de confiar, ¿sabes? Se queda una memoria de que si tú confías en alguien, algo malo te va a pasar. También es esta parte en la cual tú te quedaste esperando una promesa que jamás se cumplió. Tal vez papá te dijo que si llegabas a tal calificación te iba a llevar a ver a tal partido de fútbol, a tal equipo de fútbol, perdón. O te dijo que te iba a llevar a tal parque de diversiones. O te prometió algo que nunca llegó. Tal vez en la Navidad se te dijeron que si te portabas bien te iban a traer el niño Dios, Santa Claus o los Reyes, te iban a traer el regalo que tú pediste y no llega. Eso también se considera una herida de traición. Es aquí donde se puede abrir una herida de traición. ¿Por qué? Porque el niño entiende y comprende que que las promesas no merecen ser respetadas. Incluso connota eso, connota el hecho de que
Una promesa es igual a algo que no va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el adulto que tiene una herida de traición? Se convierte en una persona constantemente controladora. ¿Por qué? Porque si yo soy un adulto que tengo herida de traición, me va a ser mucho más fácil hacerme cargo de mí, hacerme cargo de todo lo que me rodea, hacerme cargo de las situaciones. ¿Por qué? Porque ya sé que alguien me va a fallar. Porque en la niñez entendí que alguien que prometía mucho no cumplía. Entonces, relaciono las promesas. Esto es a nivel inconsciente. Créanme que si fuéramos conscientes de ello, no lo haríamos o no nos moveríamos de esa manera. Pero a nivel inconsciente, nuestro consciente lo que hace es que no entiende algo como bueno o malo. Simple y sencillamente lo que hace nuestra mente es protegernos precisamente para poder movernos en el mundo. Si yo en la niñez entendí que las promesas que no se cumplieron son el resultado de decepciones, entonces cualquier persona, ya cuando yo sea adulto, voy a crecer con la idea de que cualquier persona que me prometa algo no lo va a cumplir. Entonces, ¿qué hago? Me convierto en una persona que controla cualquier situación. ¿Para qué? Para evitarse decepciones. Por eso el famoso dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. O incluso el dicho que les mencioné al principio del capítulo, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. Porque nos acostumbramos a vivir constantemente decepcionados. Incluso una persona que tiene herida de traición es una persona que constantemente vive pensando que el mundo lo va a traicionar. Y es muy triste este punto. ¿Por qué? Porque una persona con herida de traición puede tener vínculos, puede tener amistades, puede tener gente que realmente lo quiera y le aprecie. ¿Y qué crees? Lo va a sabotear porque va a estar en constante hipervigilancia. Eso es un punto clave de una persona que tiene herida de traición. Cualquier mínimo detalle que vea en otra persona, cualquier mínimo cambio de actitud, incluso si la otra persona no está teniendo un buen día, una persona con herida de traición, si tú eres mi amigo y yo tengo herida de traición, si yo veo un cambio de actitud por tus problemas personales que yo no tengo el contexto, yo con mi herida de traición voy a pensar que tú ya cambiaste por algo, ya te siento y te percibo diferente. Entonces te voy a poner la etiqueta de que me vas a traicionar. ¿Qué pasa con una persona que tiene herida de traición? Se la pasa saboteando sus vínculos, se la pasa saboteando amistades, proyectos, se la pasa saboteando vínculos afectivos que realmente pueden ser muy poderosos, que realmente pueden dejarle o aportarle algo muy bonito en su vida, pero como no confía, como aprendió a no confiar y como tuvo, en lugar de acercarse a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Primero supone. Entonces, dentro de su mente, ese cambio de actitud ya lo relaciona con algo negativo, ya lo relaciona con un no tarda en decepcionarme esta persona. Una persona que vive con herida de traición vive de esa manera. Por eso el ejemplo que les ponía, imaginemos que yo soy tu amigo y yo veo un cambio en ti. Si yo tengo herida de traición, yo no me voy a acercar a preguntarte, oye, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? ¿Hay algo de lo que tengamos que hablar? No sé, te veo con esta actitud. No, una persona con herida de traición simplemente se va a alejar. Y en lugar de acercarse a hablarlo con la persona, simple y sencillamente saca conclusiones anticipadas y termina saboteando el vínculo. Sin darse cuenta que la otra persona puede que tenga sus propios problemas, puede que tenga un problema familiar, puede que un familiar haya fallecido, puede que lo hayan corrido de su trabajo. O sea, problemas que todos tenemos, ¿no? Pero una persona con herida de traición, cualquier mínimo detalle, cualquier mínima situación que vea contigo, la va a tomar como algo personal, la va a tomar como de, algo está cambiando, porque aprenden a vivir en modo hipervigilancia, en modo tengo que estar observando a mi entorno, cómo se mueven, qué hacen, qué piensan, qué dicen, y si tiene que ver conmigo para yo anticiparme. Son personas que viven en constante anticipación. Todo lo ven catastrófico, todo lo ven como una desgracia. Son personas que ya nada más esperan el golpe de la vida. ¿Por qué? Porque tristemente así les enseñaron. Son personas que se anticipan a la desgracia, que constantemente viven pensando que algo malo va a pasar, que algo malo les van a hacer, que algo se va a ir al carajo solamente porque no estuvieron ellos a cargo, porque el más mínimo detalle que descuidaron, al no estar ellos a cargo, nadie lo va a hacer como ellos. También ese es un rasgo de una persona, o esa es una característica de una persona, mejor dicho, de una persona que tiene herida de traición. Es una persona que al costarle trabajo confiar en los demás, no hablo solamente de la confianza que yo puedo depositar en ti como vínculo, como amistad, como familiar, como lo que sea, ¿no? Que nos una, sino también en dudar de tus capacidades, en pensar
que tú no vas a hacer las cosas como yo y que solamente si yo hago las cosas, si yo estoy a cargo, si yo tomo el control de la situación, las cosas van a salir bien. Porque si yo no estoy a cargo, si yo no estoy al mando de la situación, todo se va a ir al carajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a vivir una decepción, que voy a vivir caos, que voy a vivir problemas, que voy a vivir conflicto y me la paso pensando que todo allá afuera, que todo el mundo se va a desmoronar si yo no estoy a cargo, si yo no me hago responsable, si yo delego responsabilidades, implica que nadie vaya a tener el enfoque que yo tengo sobre la situación. Entonces no va a saber resolverla como yo la resolvería. Así vive una persona con herida de traición. Una persona con herida de traición tiene problemas para mostrarse vulnerable con los demás. Son personas que les cuesta mucho trabajo acercarse a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Precisamente, ¿por qué? Porque su confianza ya fue dañada, su confianza ya fue vulnerada y aprendió y entendió que cuando confió en alguien, le hicieron daño. Entonces, son personas que les cuesta mucho trabajo conectar con su vulnerabilidad o darse permiso de ser vulnerables porque eso implicaría que si yo me abro con alguien me va a lastimar y yo creo que al menos en lo personal yo sí me identifico mucho con esto. Es aquí donde se abrió mi herida de traición. Bueno, no se abrió, pero yo la vivía de esta manera. Yo creé una coraza y yo creo que a muchos de ustedes les pasa. Si les pasa, por favor háganmelo saber en comentarios. Yo creé una coraza en la cual yo alejaba a las personas porque constantemente estaba, y que ojo, punto muy importante y aquí hago un paréntesis. En el capítulo pasado, cuando hablábamos sobre la herida de humillación, se me pasó a decir este dato importante sobre la herida de humillación. Una persona con herida de humillación vive constantemente a la defensiva. Si no vieron ese capítulo, vayan a verlo, está aquí en el canal, fue el capítulo pasado, ¿vale? Entonces ya, volviendo al tema, que es el de la herida de traición. Cuando soy una persona con herida de traición, lo que hago es que alejo al mundo creando una coraza en la cual yo no me permito ser vulnerable. Y constantemente, ¿cuántas personas no vemos y decimos, es que esta persona es tan fuerte, es que esta persona, todo lo puede, o sea, cualquier obstáculo que la vida le pone, lo sabe trascender y es muy inteligente y es muy luchón y es muy guerrero? Sí, pero hay que observar que esa persona no tenga una herida de traición, porque si tiene una herida de traición realmente tal vez ni siquiera está siendo fuerte, tal vez no le queda otra opción más que aprender a comerse sus emociones, a vivir de una manera en la cual es muy rígida en cuestión a sentir, no se permite, no se da este permiso de romperse, porque ¿qué va a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los demás? Pero más allá de qué van a pensar es cómo me pueden afectar. No me doy permiso de verme vulnerable porque se van a burlar de mí, porque no tengo la confianza de abrir mi corazón, de expresar lo que siento por miedo a que alguien venga a hacerme daño. Así vive una persona con herida de traición. Son personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Son estas personas, y me incluyo porque en su momento también fui así, hasta la fecha lo soy, pero ya desde una parte equilibrada. O sea, me doy permiso de ayudarme, pero entiendo que no toda la gente está en disposición de ayudar, y también entiendo que muchas veces se puede caer en una zona de confort cuando te la pasas pidiendo ayuda. Pero una persona con herida de traición no se permite ayudar, no se permite dejar ser ayudada. ¿Por qué? Porque sienten que si le dan permiso a la otra persona de que les echen la mano, implica tener una deuda con el otro, implica que la otra persona se involucre emocionalmente conmigo, ya le debo algo a alguien. ¿Y qué va a pasar? Que en algún punto me va a traicionar, va a utilizar esta situación que yo estoy compartiéndole o va a utilizar este favor para hacerme daño. Así vive una persona con herida de traición. Por eso repito, muchas veces esto lo confundimos con fortaleza, esto lo confundimos con wow, es que esa persona es súper fuerte y nada la derrumba y puede con todo. Muy probablemente sea una persona con herida de traición que aprendió a no pedir ayuda por miedo a sentirse traicionada, por miedo a que le vayan a fallar, por miedo a que alguien utilice esa vulnerabilidad para hacerle daño. Con el tiempo, estas personas o una persona con herida de traición se vuelven rencorosas, se vuelven resentidas, se la viven resintiendo situaciones del pasado. Es que a mí esta persona hace 20 años me hizo, me dijo, y constantemente se vuelve un diálogo muy constante. Una persona con herida de traición se la pasa constantemente mencionando las veces que le hicieron daño, mencionando aquellas veces o trayendo al presente aquellas ocasiones en las que alguien le falló.
pero es una herida tan marcada y tan arraigada que les cuesta mucho trabajo soltarlo, que les cuesta mucho trabajo trascenderlo, porque creen que es algo que la otra persona tiene que pagar. Y ojo aquí, si tú eres una persona que se considera, porque todos en algún punto hemos sentido rencor o hemos sentido resentimiento, y algo que quiero mencionar al respecto es esto. Que seas una persona que vive con resentimiento es como sostener un carbón caliente esperando que el otro se queme. Lo único que estás haciendo es hacerte daño tú. Por eso la importancia de un trabajo personal, de terapia, de un proceso de sanación. ¿Para qué? Para que entiendas que el daño no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona, y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Pero sí es importante que entiendas, si eres una persona resentida, observa. Yo creo que todos en algún punto hemos sido resentidos, y lo importante aquí es ser honestos con nosotros mismos. Prestar atención a aquellas veces en las cuales alguien nos ha hecho daño o seguimos cargando heridas del pasado y que seguimos resintiendo, que la palabra lo dice, resentir. O sea, me la paso sintiendo una y otra vez lo que me hicieron hace ya muchos años. Por eso es tan importante prestarle atención a este tipo de situaciones en las cuales, si yo estoy resintiendo, tengo que observar en qué punto yo me sentí traicionado por esta persona en la cual estoy pensando, o qué me hizo sentir, cómo viví ese momento, cómo viví ese evento. Porque repito, no es lo que vives, sino cómo lo vives y lo gestionas. Es aquí donde puede estarte hablando tu herida de traición. En resumidas cuentas, una persona con herida de traición le cuesta trabajo volver a confiar en las personas, porque repito, en algún punto ya le hicieron sentir que no merecía tener una promesa sostenida, que no merecía, que aquello que le prometieron, que aquel vínculo en el cual confió, o aquella persona en la cual confió, como ya le hizo sentir la decepción, como ya le hizo vivir la traición, le hizo vivir este duro golpe a su confianza y a su vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Se convierten en personas que les cuesta mucho trabajo creer en palabras, creer en acciones. Incluso aunque tú le demuestras a una persona que le eres leal, a una persona con herida de traición, que le eres leal, que le tienes cariño, que vas a estar ahí incondicionalmente, brindándole apoyo, son personas que terminan saboteando ese vínculo porque no lo creen, porque es que es demasiado bonito para ser realidad, y como ya me hicieron daño, no quiero que me hagan daño otra vez. Este tipo de personas suelen sufrir mucho porque es un duro golpe a su autoestima, y así como no confían en los demás, también aprenden a no confiar en sí mismas, porque si allá afuera me decepcionaron y yo en algún punto me he fallado o he cometido errores, ¿qué pasa? ¿Yo cómo podría confiar en mí si soy un ser humano que comete errores? Entonces, ¿qué tanto puedo confiar yo en mí? ¿Qué tanto puedo confiar en mi potencial? Si eres una persona que tiene herida de traición, obviamente no vas a tener todos estos puntos. Estos puntos que yo acabo de mencionar no son una ley. O sea, puede que yo lo viva desde una parte de protegerme, puede que tú lo vivas desde una parte más de no confiar en los demás, puede que tú lo vivas desde una parte de aislamiento, porque también esto es un punto clave para una persona que vive con herida de traición. Son personas que, como no confían en los demás, terminan aislándose, terminan con muy pocos amigos o sin amigos, terminan solos. Son personas que tienden a ser muy solitarias por miedo a ser traicionados, porque relacionan cualquier vínculo afectivo con me van a hacer daño, me van a dañar, se van a burlar de mí, nada más están esperando el golpe. Son personas que viven con esa anticipación de, ay, ya nada más recibo, a ver a qué horas me cae el golpe para trascenderlo, ¿no? Para decirme, ¿ya viste? No debiste confiar en esa persona. Por eso es aquí donde entra el golpe a la autoestima y el no confiar en sí mismos. Porque si yo me di permiso de confiar en esta persona y esta persona me falló, también reafirmo que no soy bueno para elegir buenos vínculos, que no soy bueno para elegir vínculos sanos, porque esta persona me falló, porque esta persona me hizo daño y fui yo quien le dio entrada, fui yo quien confió. Son personas que viven con mucha culpa por darse permiso de tener esta parte de vincularse con alguien, llámese como pareja, llámese como amistad, llámese como familia. ¿Cuántas personas no conocemos que su familia termina haciéndole daño y terminan culpándose, ¿no? Porque el otro les hizo daño. Son personas que viven de una forma
muy rígida, muy cuadrada en cuestión a sus vínculos. Se vuelven muy protectores de su vínculo, de sus vínculos, de su entorno. No permiten, se vuelven personas muy selectivas, no permiten que cualquiera entre a su círculo precisamente por eso. Pero eso es triste. ¿Por qué? Porque una cosa es ser precavido porque alguien, claro, la gente que hace daño existe. Pero ya el hecho de aislarte y sabotear tus propios vínculos por miedo a que te hagan daño, ya nos habla de una herida de traición muy profunda, que lo más viable y lo más recomendable sería irlo a tratar en un proceso terapéutico y en un proceso de sanación, ¿vale? Así que, como ya es costumbre, vamos a pasar a la sección de El Chismecito Consciente, ¿vale? Saben que esta sección se hace a través de las historias de Instagram. Yo dejo las historias de Instagram los días miércoles. Aquí les dejo mi Instagram para que vayan y me compartan sus experiencias. Ahí les dejo el tema. Obviamente en la historia pongo el tema del que se va a hablar en el siguiente capítulo para que ustedes me compartan sus experiencias. Gracias a las personas que apoyan, gracias a las personas que aportan. Hay veces, pues obviamente me mandan varias, no puedo ponerlas todas porque somos un solo capítulo, pero créanme que les agradezco infinitamente el hecho de que, y trato de darles respuesta a todos, créanme que les agradezco infinitamente el hecho de que participen. Así que, sin más preámbulos, vámonos al Chismecito Consciente. Muy bien. Al chico que nos comparte esto, muchísimas gracias de verdad por abrirte en algo tan personal, porque repito, una persona que tiene herida de traición le cuesta mucho trabajo, ¿no? Abrirse a su vulnerabilidad. Te lo agradezco muchísimo, de verdad te mando un mega abrazote. Gracias. Yo creo que el primer paso es hablarlo, es reconocerlo y entender que hay algo que no está bien y que es importante ser visto. Y el hecho de que te hayas atrevido a compartirme tu historia, créeme que lo agradezco en el alma. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote a la distancia. Y empezamos. Saben que esto lo hago de manera anónima precisamente para que no se sientan exhibidos o avergonzados o incluso para que esto sea un intercambio entre tú y yo, ¿vale? Obviamente las personas que lo ven, pero pues las personas que lo ven no saben de quién estamos hablando. Así que muchísimas gracias por la confianza. Y dice así: no sé cómo confiar en la gente, incluso cuando quiero hacerlo. Hace algunos años tenía un grupo de amigos con quienes compartía prácticamente todo. Eran esas amistades en las cuales yo consideraba incondicionales, pero con el tiempo me di cuenta de que no. Con ellos hablaba de mi vida, de mis inseguridades, de mis planes, incluso de cosas muy personales que no había compartido con nadie más. Me sentía seguro, sentía que por fin había encontrado personas a las cuales podría mostrarles esta parte vulnerable mía y podía mostrarme tal cual era yo. Pero un día todo cambió. Descubrí que uno de ellos había compartido con otras personas algo tan íntimo y tan personal que yo le había contado en confianza. Algo que no le había confiado desde un lugar tan vulnerable a nadie. Y no solo eso, cuando intenté hablarlo con varios del grupo, solamente minimizaron lo que sentía. Me dijeron que estaba exagerando, que no era para tanto, que estaba siendo demasiado intenso. En ese momento sentí algo muy difícil de explicar. No fue solo enojo. Fue una sensación dentro de mí que se quebraba, como si una parte de mí hubiera entendido de golpe que abrirme a contar cosas personales mías era algo peligroso. Desde entonces algo ha cambiado en mí. Hoy sigo teniendo amigos, convivo con ellos, me río y trato de estar presente, pero hay una parte de mí que nunca termina de soltarse. Cuando alguien se acerca demasiado, automáticamente empiezo a poner distancia. Analizo cada palabra. Observo lo que el otro me está compartiendo y muchas veces sospecho, incluso cuando la otra persona dice tener buenas intenciones conmigo. A veces siento que vivo solamente esperando lo peor de las personas, esperando el momento en el que me vayan a fallar, en el que me vayan a traicionar o en el que vayan a estar hablando mal de mí a mis espaldas. Y creo que esa frase dice muchísimo. De verdad, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por compartir algo tan personal. Porque creo que cuando alguien traiciona nuestra confianza, muchas veces no solamente dejamos de confiar en esa persona, dejamos de confiar en el mundo, en cómo observamos al mundo, cómo observamos a los demás. De verdad, te mando un abrazote. Sé que es muy difícil cuando compartes algo tan personal tuyo y la otra persona termina haciéndolo público, ¿no? O sea, era una parte vulnerable tuya y luego más cuando en tu caso, o sea, que te dijeron, que el resto de tus amigos te dijo, ay, no es para tanto. Tal vez para los demás no sea para tanto, pero para ti es algo importante. Por eso tenemos que aprender a sentir empatía por lo que otros están sintiendo, gente. Hay que aprender
esto que es la empatía. Lo que a ti te duele, tal vez al otro no le duele, y lo que a ti no te duele, tal vez al otro sí le duele. Por eso es importante observar y prestar atención. Si alguien se está abriendo contigo, escúchale, claro, préstale atención, pero también observa qué tanto es importante para esa persona lo que te está compartiendo, porque muy probablemente venga desde algo muy vulnerable. Y algo que yo siempre he dicho es que cuando te comparten algo desde una parte vulnerable, sabes que eso no se toca, porque no se toca donde te dijeron que duele, ¿vale? ¿Cómo aprender a lidiar con una persona? ¿Cómo aprender a lidiar cuando eres una persona que tiene herida de traición con el mundo? Ok, punto número uno, hay que entender que no es tu culpa, ¿vale? El hecho de que alguien te traicione no es tu culpa. ¿Va a haber personas que nos van a traicionar? Sí, eso siempre va a existir. Y es aquí donde tenemos que aprender a soltar el control. Y se los digo porque a mí me costaba mucho trabajo confiar en la gente, porque en su momento también confié. Fueron expuestas partes vulnerables mías, solamente como venganza o por X o Y motivo, por imprudencia, por lo que tú quieras, ¿no? Pero llega un punto en el cual tú tienes que aprender a confiar en los demás. ¿Por qué? Porque no toda la gente quiere hacerte daño. Sí, es importante entender esto. Nadie merece, nadie que te haya hecho daño merece que tú te prives de vivir solamente porque esa persona comprometió sus valores. Y esto es sumamente importante. Una persona que te traiciona, hay que entender esto. Tiene que ver con esa persona, con los valores de esa persona. No tiene que ver contigo. Quien falló fue la otra persona. Tú no tienes por qué castigarte porque el otro decidió comprometer sus valores. Vale, claro, hay que aprender a ser más cautelosos, hay que aprender a ver con quién sí comparto y con quién no comparto mis cosas personales, pero si alguien llega a fallarte, entiende que eso no es tu culpa y que no tienes por qué privarte de experimentar una bonita amistad, experimentar el amor, experimentar vínculos sanos, solamente porque una de todas las personas que están en tu entorno decidió fallar. Ese es problema de la otra persona. Quien comprometió sus valores fue la otra persona, no tiene que ver contigo. Entonces es importante que, claro, repito, a través de un trabajo personal, a través de de un proceso terapéutico y de autodescubrimiento, descubras en qué momento tú te quisiste hacer responsable de las faltas de respeto del otro, porque eso pasa muchísimo, en especial cuando tenemos herida de traición. Queremos hacernos responsables de la falta de lealtad del otro, cuando pues eso no está en nuestras manos. Hay situaciones y personas, más bien hay situaciones que no podemos controlar. No podemos controlar cómo piensa el otro, no podemos controlar, no tenemos control sobre las acciones del otro, no tenemos control sobre las decisiones que toman los demás, sobre los valores del otro, sobre la escatología del otro, pero sí tenemos control en la forma en la que reaccionamos a ello. El hecho de que una persona te haya lastimado o haya comprometido sus valores al grado de violar tu confianza no quiere decir que todo el mundo sea así. Claro, vamos a estar bien, ahora sí que en la hipervigilancia, ¿no? Observando qué patrones se repiten, ¿no? Ah, es que esa persona me dijo, puedes confiar en mí, y ahora tú me estás diciendo que puedo confiar en ti cuando ya me lo hicieron, ¿no? Cuando ya me hicieron daño. Sí, pero hay que entender que no todas las personas te van a hacer daño. Sí es importante sanar esta parte. ¿Por qué? Porque cuando vives con herida de traición, vives resintiendo aquello que te hicieron, lo cual no es justo para ti. ¿Por qué? Porque se los dije hace rato, es como sostener un carbón caliente esperando que el otro se queme. El otro no se va a quemar, la única persona que se está haciendo daño eres tú. Por eso es tan importante observar tu herida de traición. Por eso es tan importante observar cuántas veces te has sentido traicionado o traicionada por tu entorno. Porque sí, tal vez sí te han hecho daño, porque sí, tal vez te han traicionado, pero tú te has castigado, has sido parte de ese maltrato desde el momento en el cual no te permites abrir tu corazón, no te permites ser vulnerable con personas que sí te aman, e incluso, repito, saboteando vínculos que pueden aportarte cosas tan lindas solamente porque una de todas esas personas te lastimó. Entonces lo único que haces es cerrarte y volverte prisionero de tus propios muros emocionales, de tus propias heridas. ¿Y qué crees? Al último terminas aislándote, lo cual es injusto para ti porque la persona que te hizo daño, te tengo noticias, muy probablemente ni siquiera se acuerde y tú te sigas castigando y haciendo daño por las fallas del otro, ¿vale? Así que vamos a pasar al consejito de tarot ya para ir finalizando. Como se los he dicho en cada capítulo, recuerden que el tarot no es para adivinar el futuro. El tarot es simplemente una herramienta de autodescubrimiento y para observarnos, para observar en dónde estamos,
de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso esta famosa frase de adivíname el futuro, ¿no? De dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Pero es importante observar en dónde estoy para saber hacia dónde me dirijo. Y no es que esté adivinando el futuro. Simple y sencillamente es entender que si estoy caminando hacia un precipicio, tomando las decisiones que siempre he tomado, pues es obvio que me voy a ir al precipicio, que voy a caer en el precipicio. No necesito ser un genio o ser adivino para saber que me voy a lastimar si sigo teniendo las actitudes o las conductas que tengo hoy en día, ¿vale? Así que vamos empezando. ¿Cómo podemos empezar a sanar esta herida de traición? ¡Wow! Es una carta increíble, la verdad, me encanta porque es un arcano menor que es, bueno, es un arcano de la corte que es la reina de oros. Y ojo, esta carta es muy simbólica y es una de mis cartas favoritas. ¿Por qué? Porque nos habla mucho de aprender a reconocer nuestro valor, cómo observarnos a través de nuestros logros, cómo observarnos a través de lo que hemos construido. Y si tú eres una persona que tiene herida de traición, observa tu valor, observa cuánto te valoras, porque una persona que se valora, claro que se permite tener vínculos sanos, claro que se permite tener vínculos afectivos en los cuales haya reciprocidad. Y claro, si yo estoy viendo que no hay reciprocidad de este lado, simple y sencillamente me permito alejarme desde una parte sana, rompiendo vínculos de una parte sana porque simple y sencillamente no me aportan. Me doy permiso de reconocer mi valor como persona para confiar en mí, y si yo confío en mí, puedo confiar en los demás. Me doy permiso de pedir ayuda, me doy permiso de reconocerme como una persona que es capaz, bueno, que es merecedora de recibir ayuda y apoyo incondicional de otros, porque está bien recibir. Cuando tú eres una persona que se ama a sí misma profundamente, eres una persona y que se conoce, claro, como en esta carta lo vemos, no es una persona, es una mujer que se está reconociendo. Y que ojo, es un arquetipo femenino. ¿De qué nos habla esto? Recordemos que dentro de constelaciones familiares, que en la siguiente temporada vamos a profundizar mucho en estos temas, dentro de constelaciones familiares, el arquetipo femenino es nuestra parte emocional. Entonces aquí claramente nos habla de esta parte emocional nuestra que muchas veces es vulnerada, que muchas veces es lastimada, que muchas veces es violentada por personas que comprometen sus valores, que no saben lo que es la lealtad, que no saben, que nunca en la vida han tenido la capacidad de sostener vínculos a tal grado que los sabotean, ¿vale? Pero que repito, eso no tiene que ver con nosotros. Entonces, si yo desde mi parte emocional me doy permiso de reconocer mi valor como persona, entiendo que soy merecedor de ayuda, que soy merecedor de vínculos sanos, que soy merecedor o merecedora de que lleguen cosas bonitas a mi vida y de que no es demasiado bueno para ser verdad. Soy demasiado bueno, soy demasiado buena para permitirme recibir cosas bonitas del universo, dándome mi lugar claro, no permitiendo que nadie me baje de mi trono, desde mi empoderamiento, desde una parte de fuerza, desde una parte de control, de yo estoy a cargo, de mi parte emocional, de yo estoy a cargo de esta parte vulnerable, que yo estoy a cargo de mis vínculos, pero siempre y cuando yo me permita reconocerme como alguien merecedor de cosas buenas, merecedor de que llegue gente bonita a mi vida. ¿Sale? Así que, de verdad, qué bonita carta, me encanta, de verdad. Recuerden que este 22 de mayo iniciamos curso de tarot para que se inscriban. Es un curso en el cual van a aprender a leer el tarot de una manera terapéutica, no desde esta parte de adivinatoria en la cual adivinan. No tiene nada que ver con eso. Recordemos que el tarot es una herramienta de autodescubrimiento, ¿vale? Así que, gente, yo soy Miguel Silva, un gustazo haber estado aquí con ustedes, haber compartido con ustedes este bonito episodio de Tómate un café conmigo. Recuerden que me ayudan compartiendo, comentando, dando like y suscribiéndose a mi canal, ¿vale? No se vayan porque recuerden que al final les dejo la meditación para que puedan integrar lo visto en este capítulo. Muchísimas gracias por ser, gracias por estar, de verdad, gracias por apoyarme en este bonito proyecto que lo hago desde el corazón, que lo hago desde el alma y créanme que derramo el alma en todo lo que hago y sobre todo cuando se trata de compartir con ustedes. Mi maestro interior saluda a tu maestro interior. Gracias. Te voy a pedir que te sitúes en un lugar tranquilo en donde no seas molestado o molestada. Date permiso de que este momento sea exclusivamente para ti. Permítete estar solo para ti y contigo en este momento, sin exigencia, sin tener que demostrar absolutamente nada a nadie. Solo respirar y estar en el presente. Inhala profundo y exhala.
Va de nuevo, inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Otra vez, inhala calma y exhala el peso que vienes cargando. Ahora imagina que estás caminando por un lugar seguro. Tal vez es un bosque, la playa o un jardín tranquilo. Un espacio en donde nadie puede lastimarte, donde no tienes que defenderte de nada ni de nadie. Mientras avanzas, nota cómo tu cuerpo comienza a relajarse. Tus hombros sueltan la tensión, tu pecho deja de apresurarse, tu corazón empieza a sentirse. Y ahí, frente a ti, aparece una parte de ti que fue traicionada. Esa versión de ti que confió, que amó, que creyó en alguien y terminó herida. Obsérvala sin juicio. Tal vez está triste, tal vez está enojada, tal vez está cansada de cargar con el miedo de volver a pasar por lo mismo. Te vas a acercar a esa versión lastimada tuya y le vas a decir: no vine a exigirte que olvides, vine a ayudarte a sanar. Respira profundo. Permite que esa parte de ti exprese todo lo que no pudo decir. Dale permiso de sentir ese dolor, esa decepción, esa rabia, ese momento de haber sido insuficiente, irreemplazable. Ahora mírala fijamente a los ojos y vas a decirle: la traición de esa persona no define nuestro valor. Lo que hicieron habla de sus heridas, no de tu dignidad. Inhala profundo. Ahora imagina como una luz cálida rodea tu pecho, una luz suave, una luz tranquila y protectora. Con cada respiración, esa luz empieza a cerrar esas grietas que dejó ese dolor. No para borrar lo vivido, sino para enseñarte que puedes volver a sentirte seguro o segura contigo mismo. Repite mentalmente: merezco relaciones honestas. No necesito vivir desconfiando para protegerme. Puedo sanar sin endurecer mi corazón. La traición que viví no será la historia que me defina. Respira una vez más profundamente. Y antes de terminar, imagina que abrazas esa versión herida tuya, no para decirle que supere todo, sino para prometerle que nunca más volverás a abandonarte por miedo a perder a alguien. Quédate unos segundos sintiendo esa calma. Integra esa calma a tu persona, a tu estado presente, a tu aquí y ahora. Y cuando estés listo poco a poco y a tu ritmo, hazte consciente de tu cuerpo. Mueve tus manos, tus pies. Y a tu ritmo y lentamente puedes abrir tus ojos. Aquí estás, sigues de pie. Y aunque dolió, sabes que estás aprendiendo a sanar.